Muy seguramente ustedes han escuchado hablar sobre la debida diligencia. Hoy vamos a hablar sobre los 4 aspectos fundamentales que ustedes deben considerar para realizar la debida diligencia a un proyecto de inversión inmobiliaria. Para eso hoy contamos con la compañía de Ricardo Morales, quien es un alto ejecutivo del sector minero, quien antes de trabajar en minería venía trabajando para las grandes compañías de consultoría y su proyecto en el sector minero lo ha llevado a vivir en diferentes países como Australia, Chile, Colombia y el Reino Unido. Y Ricardo, a todos estos países donde ha ido a vivir, ha ido paralelamente desarrollando proyectos inmobiliarios muy interesantes, por cierto. Y hoy tenemos a Ricardo aquí en la ciudad de Liverpool, porque estamos ayudándole a hacer unas inversiones aquí en Liverpool. Y le he pedido que nos cuente cuál ha sido su experiencia como ejecutivo del sector minero, desarrollando proyectos de varios billones de dólares y cómo la ha transferido al sector inmobiliario, para que nos cuente cuáles son las recomendaciones que ustedes deben tener para hacer la debida diligencia a los proyectos de inversión que estén desarrollando. Ricardo, bienvenido a Bienes Raíces UK. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Leo y David. Encantado de estar aquí con ustedes en Liverpool. Es un verdadero placer tenerte acá, Ricardo. Para nosotros es muy importante contar con tu experiencia y tu retroalimentación. Y sobre todo nos halaga mucho que tú hayas querido venir a invertir con nosotros aquí en Liverpool. Pero, ¿por qué no me ayudas un poco y nos cuentas quién es Ricardo Morales, para que la audiencia entienda tu experiencia y qué has hecho particularmente en el sector inmobiliario? Yo creo que es interesante porque hasta antes de la crisis financiera del 2008, yo era relativamente reacio a invertir en bienes inmobiliarios. Me parecían que son bienes relativamente ilíquidos, son bienes que, dependiendo cómo sea el ciclo de precios, pueden darle a uno muy duro, como pasó en Estados Unidos con todas las personas que compraron en el 2004, 2003 y pudieron perder hasta la mitad de su dinero. También en algún momento leí mucho sobre Japón y cómo Japón nunca se recuperó de la crisis inmobiliaria que hubo en los 80. Entonces, y también porque de pronto no tenía mucho capital, entonces no necesariamente mi poco capital yo veía como al sector inmobiliario como algo viable para mí. Pero a partir de la crisis financiera empecé a ver que si uno está un poco más pendiente de los ciclos, podría uno entrar en la parte adecuada del ciclo y empezar a tener desde el día uno o ganancias o la probabilidad de que va a perder muy baja, porque si ya los bienes bajaron por una crisis, pues es muy poco probable que sigan bajando. Bienes Raíces es la serie número 1 en español para inversionistas inmobiliarios en Inglaterra. Semana tras semana, aquí compartimos los secretos y las estrategias más rentables del mercado de propiedades desde la perspectiva de un extranjero. Mi nombre es Leo Suárez. Es muy interesante ese cambio de paradigma de alguien que no quería invertir en el sector inmobiliario. El hecho de que haya empezado a analizar los ciclos de la economía, hayan precisamente demostrado lo atractivo de invertir en este sector. Pero ¿por qué no nos ilustras un poquito particularmente cómo empezaste? Fue con la crisis financiera del 2008-2009 que tuve ya la oportunidad de hacer inversiones. Hice la primera en Estados Unidos. Luego, unos años más tarde, me fui para Australia, y en Australia tuve la oportunidad de hacer una segunda inversión en la Florida, en Estados Unidos. Pero más importante, tuve la oportunidad de hacer un proyecto de principio a fin de desarrollo inmobiliario, y esto fue comprar una casa muy vieja con un lote bastante interesante, una ubicación buena, tumbarla y hacer tres casas nuevas completamente, y fuimos relativamente exitosos para hacer la primera vez, y yo llamaría que esta fue realmente mi escuela de entender el negocio inmobiliario de principio a fin. ¿Y en qué parte de Australia fue ese proyecto, Ricardo? Eso fue en Australia, en Perth, Australia. Luego, cuando estuvimos en Chile, allá compré mi propia casa, pero también tuve la oportunidad de hacer un par de inversiones en apartamentos ejecutivos en la zona ejecutiva de Santiago, y esas son las dos que tengo en este momento allá. Gracias, Ricardo, por compartir la experiencia que has adquirido en el sector inmobiliario. No todo el mundo puede decir que ha realizado inversiones en 3 continentes, bueno, 4 con Inglaterra ahora precisamente. Pero, ¿por qué no nos cuentas un poco cuál ha sido tu recorrido empresarial o tu recorrido profesional?
para ver cómo se complementan los dos. Sí, yo tengo cerca de 20 años de experiencia en el sector minero esencialmente y yo creo que la mitad de eso ha sido en cargos un poco más operativos. Yo soy ingeniero industrial y desde que salí de la universidad me uní a la minería. En la otra mitad yo creería que es lo que yo llamo comercial. He tenido la oportunidad de entender la industria, la cadena de valor, las rentas a lo largo de la cadena de valor y entender cómo funciona y cómo se hace dinero realmente en una industria tan compleja y de tanta capital como la minería. Y en esta parte comercial también he tenido la fortuna y la suerte de haber hecho muchos negocios grandes en la compra o en la venta de activos mineros muy grandes, que tiene un poquito de relación con esto porque son compras o ventas de activos que requieren mucho trabajo para poder acordar con un comprador o con un vendedor cómo se establecen los términos de compra o de venta. Entrando en materia, Ricardo, ¿por qué no nos cuentas qué es la debida diligencia y por qué se debe realizar una debida diligencia para un proyecto de inversión inmobiliaria? Sí, a ver, yo creo que es importante siempre, como cualquier inversionista, tener un objetivo, ¿cierto? Y el objetivo muy genérico en inversión siempre es tener un equilibrio entre el retorno y el riesgo. Y desafortunadamente todos tenemos maneras de ver el riesgo y la oportunidad. Y por lo tanto la debida diligencia es un muy buen ejercicio que le permite a uno establecer unas bases mucho más realistas de lo que puede ser y de lo que no puede ser, de lo que puede salir mal como de lo que puede salir bien. Y le ayuda a uno poder entender un poco mejor cuál es ese equilibrio de riesgo y retorno y le permite a uno decir, bueno, en una inversión A versus una inversión B, yo estoy dispuesto a asumir más riesgo, pero también tengo que ver el potencial de retornos más altos. O en una inversión de un bajo retorno, yo estoy dispuesto a aceptar ese bajo retorno porque es muy bajo riesgo. Pero uno solamente puede hacer ese entendimiento de ese balance es cuando tiene claro qué es lo que genera el riesgo y qué es lo que genera la oportunidad. Es muy interesante ver que la debida diligencia no solo te puede determinar lo atractivo, lo viable de un negocio, sino que te permite comparar negocios o diferentes negocios en dos jurisdicciones. Precisamente por eso quisiera preguntarte, ¿por qué decides invertir ahora en Inglaterra y no invertir en Australia, en Chile o en Colombia? Es una combinación de factores. El primero es que después de movernos varias veces, hemos decidido ya quedarnos en un solo sitio como familia y ese sitio es el Reino Unido. Y sí es cierto que hay mucho beneficio de uno saber la oportunidad de invertir en muchas partes y entender cómo funcionan las cosas en diferentes partes. Eso también es ineficiente si uno tiene inversiones, pequeñas inversiones regadas por todas partes porque todas atraen costos. Entonces yo en este momento estoy en un proceso de consolidar mis inversiones y dado que estoy en el Reino Unido, pues es en el Reino Unido donde pienso consolidar mis inversiones inmobiliarias. Que tiene mucho sentido que esa consolidación la hagas en el país donde estás viviendo actualmente. Pero quisiera preguntarte, el Reino Unido es un país tan grande, ¿por qué precisamente decides consolidar tus inversiones ahora en la ciudad de Liverpool con nosotros? Bueno, y en Liverpool en particular me parece que tiene unas tendencias muy importantes que son atractivas desde el punto de vista de retornos. Y es que en el corto plazo hay mucha posibilidad de plusvalía o de valorización de los bienes inmobiliarios porque el stock de vivienda, el inventario de vivienda en la ciudad es relativamente antiguo. Liverpool es una de las ciudades del Reino Unido que desafortunadamente no ha tenido la inversión en las últimas décadas como ha tenido muchas otras zonas del Reino Unido. Entonces digamos que es una zona relativamente atrasada en temas de inversión y eso la hace que tenga mayor oportunidad con relación a otras oportunidades del Reino Unido. Otra tendencia muy importante que hay en esta ciudad es que hay muchos programas de desarrollo urbanístico. El gobierno central, digamos, se está poniendo al día con la ciudad y está invirtiendo cantidades importantes en regeneración y en desarrollo urbanístico y eso solamente puede ayudar a la plusvalía del futuro. Y la tercera es que todos estos proyectos generan mucha demanda por acomodación y a nivel de estudiantes sigue siendo una ciudad que crece mucho a nivel de estudiantes y son
la gran mayoría son estudiantes extranjeros y todos estos estudiantes pues también demandan el tipo de producto que estamos tratando de establecer aquí en Liverpool. Es muy agradable ver a un inversionista que hace la tarea previa a invertir tan juiciosamente como lo has hecho tú, Ricardo. Pero de pronto, para colocar a nuestra audiencia en contexto, aprovechando que tengo a mi socio David acá, ¿por qué no, David, por favor, le cuentas a nuestra audiencia qué estamos haciendo en Liverpool para que ellos entiendan efectivamente sobre qué ha hecho de diligencia Ricardo? Básicamente el proceso que estamos llevando a cabo es, primero, analizar las zonas donde es conveniente invertir, basados en muchos factores de demanda, factores como el transporte, cercanía a centros educativos o centros de salud o a proyectos de infraestructura que hay en la región. Del mismo modo, una vez identificadas estas zonas, procedemos a evaluar las distintas propiedades, las características de las propiedades que estamos buscando, el tamaño, dependiendo del proyecto que queramos llevar a cabo, que para este caso concreto ha sido HMOs, que son viviendas de ocupación múltiple. En otras palabras, son casas grandes que las dividimos en habitaciones para alquilar. Hemos llevado a cabo bastantes visitas y se han identificado propiedades bastante interesantes a las cuales, hablando del debido proceso, se ha llevado a cabo y ha sido un proceso bastante exitoso, hay que decir. Así es, hemos tenido un día muy exitoso ayer. Hemos visto varias propiedades que hemos preseleccionado y muy juiciosos después de haber hecho un análisis de números y de viabilidad de desarrollo. Colocamos un par de ofertas en 2 de las propiedades que vimos, que en verdad tienen mucho potencial. Son casas victorianas construidas más o menos hace 100 años, que hoy tienen 4 habitaciones y luego de la remodelación y reconfiguración vamos a convertirlas entre casas de 5 a 7 habitaciones. Y el hecho de que se arrienden ahora por cuartos precisamente hace que el ingreso sea mucho mayor. Y tal vez es por eso que Ricardo está aquí tan interesado en invertir con nosotros. Pero Ricardo, ¿por qué no nos cuentas puntualmente qué debida diligencia le hicimos contigo y qué análisis has hecho tú para tomar esa decisión de invertir en esas propiedades? Sí, a ver, entonces como inversionista es muy importante, como decía, balancear el riesgo y el retorno. Entonces, la debida diligencia es ese ejercicio. Y si nos vamos por el lado de riesgo, normalmente yo lo divido en 4 categorías, ¿cierto? Es la parte física, es entender que la propiedad, qué cosas pueden salir mal a nivel estructural, qué cosas pueden salir mal, que no te hagan cumplir los planes que tú tenías sobre la propiedad. Y como decía David, en algunos casos la propiedad no necesariamente se van a poder hacer las modificaciones que tú piensas, y para eso la debida diligencia es desde el día 0 empezar a medir y empezar a hacer planos. El segundo es el área de costos. Siempre en estos proyectos y en estos en particular los que estamos en Liverpool van a ser proyectos que tienen inversiones que son cercanas o en algunos casos por encima del valor de adquisición de la propiedad. Y por lo tanto el entendimiento de los costos de renovación es fundamental. Y esa es parte de la debida diligencia, entender cuántas son las cantidades de obra, cuánto valen esas obras y tener las contingencias debidas para eso. Las inspecciones, saber qué cosas se pueden reutilizar, qué no se pueden reutilizar. Entonces la debida diligencia de costos es fundamental para tratar de evitar las sorpresas allí. Las otras 2 son un poco más afuera del grupo inmediato, pero son igualmente importantes. La legal, los títulos en diferentes partes funcionan de maneras diferentes, pero tal vez más importante es que los procesos de venta son diferentes en todas partes, y el proceso del Reino Unido pues es un proceso de entendimiento, normalmente es un proceso de entendimiento de voluntades, pero no hay realmente compromisos hasta que no se firman los contratos, y esto puede tomarse varias semanas hasta que se firman los contratos desde que se hacen las ofertas. Entonces hay que entender el proceso, porque en cualquier momento se puede caer y puede que sea bueno que se caiga porque uno encontró cosas que ya no hacen atractiva la compra, pero también es malo porque puede ser que el vendedor se te vaya y pierdas una buena oportunidad. Entonces el proceso de venta y entender el título, cómo funciona y toda la parte legal es importante. Y el cuarto es el financiero, que es poner todo junto en un modelo, y para eso ustedes tienen, digamos, ya unos modelos listos en los que es muy fácil incorporar
toda la información para uno poder entender entonces cómo funcionan los números a nivel de retorno y a nivel de flujos de caja y los riesgos alrededor de los costos y los riesgos alrededor de los ingresos. El segundo gran componente, entonces es como en el tema de riesgo, que es más que puede salir mal. En el segundo, parte de la debida diligencia debe enfocarse que puede salir bien, y porque las cosas también pueden salir bien, y es como poder un poco entender si uno poner esas cosas como el caso base, pero poder entender a qué cosas me estoy exponiendo que pueden ser buenas o que pueden ser por encima del caso base de inversión. Y ahí está un poco más entender el mercado, como hablábamos ahora, cuáles son los sitios, dónde está la demanda, qué tipo de demanda es, cuál es la utilización y qué puede pasar durante los ciclos de ocupación dentro de un año, para que uno pueda tener una posición realista de cuál es la renta y cuál es el ingreso esperado por unidad. Toda esa información es un poco más con el equipo, desarrollarla, entenderla, preguntar, siempre hacer preguntas de cuáles son las premisas de toda la información que se está haciendo a nivel de mercado y a nivel de rentas. Y en el caso del Reino Unido es muy bueno porque todo se puede verificar online. Si queremos saber cuál es la renta prevalente en una calle específica de Liverpool, simplemente entramos a un par de bases de datos y las verificamos en línea. Si queremos ver cuál es el valor de la refinanciación de un proyecto una vez se termine, también podemos entrar a un par de bases de datos y ver cuáles son los precios de eso. Entonces, la información está ahí, entonces es más preguntar las preguntas que son. Entonces, para resumir, es evitar sorpresas. En la parte negativa, la debida diligencia te debería dar el mapa completo de qué puede salir mal y que tú lo establezcas en tu modelo financiero de que si sale mal, cuánto es y cómo afectan los números, pero también un poquito qué cosas pueden salir bien y qué puedes hacer tú para exponerte posiblemente a esas cosas que pueden salir bien. Precisamente retomando esa filosofía de qué puede salir mal y qué puede salir bien, es precisamente la razón por la cual nosotros realizamos modelaciones basadas en escenarios, porque lo que uno puede hacer en una propiedad no solo depende de lo que físicamente se pueda modificar en términos del espacio, en términos de las máximas alturas, volúmenes, etcétera, pero también en lo que las leyes de planeación y quienes toman las decisiones en la oficina de planeación municipal te permitan hacer. Por ejemplo, uno puede tener una propiedad que uno cree podría convertir a una propiedad de 7 o 8 cuartos, pero eso depende de un cierto proceso que puede ser un poquito más complejo, que se llama aquí como planeación completa. O uno de pronto podrá tener un escenario base, que es una posición de seguridad, en la que podría uno convertirla por un proceso simplificado de planeación a una propiedad con 5 cuartos. Entonces a nosotros nos parece muy interesante hacerle los números a esos dos escenarios y considerar obviamente que los números sean atractivos en el escenario base, que es con el que vamos a la fija, pero si se da el escenario positivo, pues maravilloso, pero no entrar con la premisa de que vamos a irnos por el escenario alto y de pronto nos encontramos la sorpresa que no lo podemos desarrollar. ¿Cierto, Ricardo? Sí, así es. Y yo creo que un punto fundamental aquí es que estos procesos de debida diligencia son un trabajo en equipo. O sea, es muy difícil pretender que uno va a ser abogado, va a ser contador, va a ser experto en planeación, experto en costeo, ingeniero, arquitecto. No puede ser eso y puede haber la tendencia, y la verdad mi experiencia en estos casos, así de segunda mano, es que muchos de los proyectos que uno ve que salen mal, y uno va y trata de investigar qué puede uno aprender de esos procesos. Desafortunadamente no hay mucho que aprender porque es muy básico. No hicieron lo básico de debida diligencia por ahorrarse unos cuantos pesos o libras en hacer los trabajos de debida diligencia. Entonces, el caso de planeación que pones, alguien puede entrar y a ojo decir aquí podemos hacer 10 habitaciones y hace todos sus números y hace una oferta y compra basado en que lo puede hacer y luego se encuentra que no lo pudo hacer y entonces sale el proyecto mal y tienen que salir a vender y a perder dinero, etcétera, etcétera. Entonces es un trabajo en equipo y es importante establecer un fondeo mínimo para eso porque es mejor gastarse 500 o 2.000 libras o más dependiendo del tamaño del proyecto en algo que le dice a uno definitivamente no compre eso porque va a ser una mala inversión, ahorrarse los 2.000 y terminar uno en un proyecto de inversión de cientos de miles de libras en el que salió mal. Entonces ese dinero invertido al inicio, así se pierda, no estás perdiendo porque estás ganando, en el sentido de que evitaste hacer una mala inversión o una muy mala inversión. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La debida diligencia puede precisamente ayudarnos a decidir no avanzar en un proyecto. Pero aprovechando que tengo a David acá,
Quisiera de pronto preguntarte, David, si tú quieres preguntarle algo a Ricardo que yo no le haya preguntado. Pues a mí me parece interesante, basado en la experiencia de Ricardo, de estar en tantos países, en tantos continentes invirtiendo, la experiencia general, cómo ha sido tu recibida en Liverpool, cómo ves los proyectos, cómo ves la ciudad, cómo ves en general el escenario de inversión en esta ciudad. Alguien con tu experiencia que lo ha visto en diferentes lugares, ese concepto es muy valioso para nosotros. Sí, yo creo que nosotros empezamos a conversar hace por ahí unos 6 meses alrededor del potencial de la ciudad y empezamos a construir como una base de conocimiento, yo a partir del trabajo de ustedes, y empieza como a tener sentido todo el tema de desarrollo, todo el tema de la población estudiante. Pero también por la manera que yo normalmente me actualizo de temas, yo sí sabía que Liverpool era una de las zonas de menor inversión y, digamos, más atrasadas del Reino Unido. Eso ha sido documentado en el pasado y yo me había enterado de eso. Pero también me había enterado que el gobierno tenía unas intenciones muy grandes con Liverpool de ponerla un poco más al día por los temas de Brexit, por los temas de globalización, digamos, de la economía del Reino Unido, y porque el norte del Reino Unido, después de la desindustrialización que sufrió a principios del siglo pasado, pues siempre ha estado un poco detrás del sur y de la parte donde estamos, que es en Londres, ¿cierto? Entonces, cuando vengo y lo veo físicamente y me quedo en las propiedades y veo los números y veo las cosas físicas, pues es muy grato ver que lo que está como solamente en hojas de cálculo y en computadores y en videos está funcionando en la práctica. Y quedo muy convencido de que el potencial de plusvalía del corto plazo es muy bueno porque es un proceso de renovación del inventario de vivienda. Entonces, con solo renovar el inventario de vivienda, tú tienes demanda potencial por vivienda de alta calidad y eso genera plusvalía de la noche a la mañana. Pero la plusvalía más del mediano plazo, del 5 a 10 años, es una plusvalía lenta, pero es muy poco probable que vaya hacia abajo porque está empezando de una base muy baja. Entonces a mí me parece que esa combinación de plusvalía a corto plazo más plusvalía a largo plazo es difícil de conseguir en los mercados inmobiliarios y mucho menos en los mercados inmobiliarios de países desarrollados. Entonces uno se tiene que hacer, desde el punto de vista de debida diligencia, uno se tiene que hacer la pregunta es ¿por qué? Si no es común, ¿por qué no es común? Y volvemos al punto de que, por fortuna para los que estamos invirtiendo acá ahora, pero no fue muy bueno para todas las personas que vivieron en Liverpool posiblemente en las últimas 4 décadas, es una zona que ha sufrido de poca inversión. Y eso explica por qué las dos plusvalías potenciales están ahí y todos estamos apostando a que sí se den, pero bueno, ese es el riesgo al que nos estamos exponiendo. Muy posiblemente sí se dan, pero puede que no se den. Gracias, Ricardo, por compartir con nuestra audiencia el resultado de esa debida diligencia tan minuciosa y detallada que tú has hecho. Espero que ustedes precisamente hayan encontrado en sus comentarios la razón por la cual nosotros hemos decidido invertir en este momento en Liverpool. Y por favor, espero que hayan tomado nota de los 4 elementos que Ricardo nos menciona que son importantes para la debida diligencia. Nuevamente, el elemento físico, el elemento de costos, el elemento legal y el elemento financiero. Igualmente, si ustedes de pronto estaban conduciendo o haciendo cualquier otra cosa, como siempre, la transcripción de este episodio la van a encontrar en nuestra página web www.bienes.co.uk en la lista de episodios. Ahí van a encontrar el episodio 27, que es este episodio. Y adicionalmente en todas las plataformas donde lo pueden descargar, como en Apple Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Stitcher, en TuneIn, en YouTube. Así que espero haya sido valioso. Ricardo, gracias nuevamente por estar con nosotros. Mil gracias. Y a todos ustedes les deseo un feliz día donde sea que se encuentren. Hasta luego.